van a estar en función de las velocidades de rotación de la leva. Entonces, esas curvas que nos van a permitir construir el perfil de la leva son unas curvas base que nos permiten, digamos, dentro de la cinemática de movimiento, tener unas curvas base más usuales que nos definen precisamente cómo el seguidor va a estar en contacto durante todo el movimiento del ciclo de la leva en el perfil de la leva. Entonces ahí vamos a definir cómo va a ser la cinemática de movimiento entre la leva y el seguidor. Van a existir tres tipos de, llamémoslo así, de tres tipos de rangos de movimiento de los mecanismos de leva. Esos rangos de movimiento de los mecanismos de leva vamos a denominar un mecanismo de leva para velocidades bajas que tiene que ver con un movimiento uniformemente acelerado y donde vamos a utilizar una curva base de tipo parabólico. Entonces, cuando hablamos de que tenemos un mecanismo de leva con velocidades bajas, y cuando hablamos de velocidades bajas, tenemos un rango de velocidades que van a oscilar por debajo de las 1000 revoluciones por minuto. Entonces, esos mecanismos de levas que van a girar hasta 1000 revoluciones por minuto, tenemos como referencia utilizar una curva base de movimiento parabólico. Cuando hablamos de mecanismos de levas que van a permitir tener un rango de velocidades de rotación intermedia, estamos hablando de mecanismos de levas que pueden girar entre 1000 revoluciones por minuto a 6000 revoluciones por minuto. Entonces, cuando hablamos de ese tipo de levas, vamos a referenciarnos y a utilizar una curva base para construir el perfil de la leva, teniendo en cuenta que sea un movimiento armónico simple. Y cuando hablamos de un movimiento para altas velocidades, entonces esos mecanismos de levas para altas velocidades nos van a permitir que esos mecanismos de levas no nos disminuyan el ruido con respecto a esos mecanismos de levas que estaban para bajas velocidades, que sí producían una vibración o ruido. Entonces, para altas velocidades, para que no se genere esa vibración y ese ruido, y se presente, digamos, como una sobreaceleración en la cinemática de movimiento, vamos a utilizar una curva base de movimiento cicloidal. Y eso se aplica para mecanismos de leva de altas revoluciones, es decir, por encima de las 6000 revoluciones por minuto. Entonces, esos tres rangos de velocidades que hemos mencionado, vamos a tenerlas en cuenta para construir la curva base de ese mecanismo. Entonces, para tener en cuenta, vamos a ilustrar unas expresiones que manejamos para cada rango de velocidad. Entonces, para un movimiento, una curva base para movimiento parabólico,
una curva base para movimiento parabólico, me va a permitir que el mecanismo de leva tenga unas velocidades de rotación, la leva, entre leva menores a 1000 revoluciones por minuto. ¿Sí? Entonces, ese tipo de mecanismo de leva va a tener precisamente una expresión para poder determinar esa curva parabólica. Entonces, en la curva parabólica vamos a expresar que el desplazamiento del seguidor, ¿sí?, va a estar en función de una constante por el ángulo teta, ¿sí? Entonces, teta al cuadrado más una constante 2 multiplicado por el ángulo teta más una constante 3. Entonces, esa expresión, ¿qué nos va a permitir identificar? Esa expresión nos va a identificar que si nosotros derivamos esa expresión, vamos a encontrar la velocidad del mecanismo. ¿Y cuál es la velocidad? El desplazamiento del seguidor. Porque aquí Y nos está indicando es el desplazamiento del seguidor cuando la leva está girando. Entonces, si derivamos, pues lógicamente, ¿qué está cambiando ahí? Está cambiando el ángulo teta. Entonces, en la primera derivada vamos a tener la constante 2 veces la constante 1 por el ángulo teta, ¿cierto? Y eso me va a generar que la variación va a ser la velocidad angular de la leva más la constante 2 por la velocidad angular. Entonces, ahí tenemos la velocidad y si seguimos derivando la segunda derivada a la velocidad, vamos a tener la aceleración y nos pueden referenciar a través de esas expresiones los desplazamientos del seguidor. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar ese tipo de curvas? Entonces, vamos a visualizarla aquí. Para construir esa curva base. Entonces, si están observando allá la imagen. Sí, señor, la diapositiva. Ok, entonces, cuando hablamos de curvas bases más usuales, lo que pretendemos es construir un diagrama de desplazamiento similar al que ustedes están observando en la diapositiva. Y para construir ese diagrama de desplazamiento, debemos tener en cuenta qué tipo de mecanismos de leva son los que estamos diseñando el perfil de la leva.
si estamos diseñando para un mecanismo de leva de baja velocidad, de velocidad intermedia o de alta velocidad. Como estamos hablando para un mecanismo de leva para baja velocidad, ¿sí? Entonces nos vamos a referenciar en una curva base que nos va a permitir trazar los tramos de curva del perfil de la leva de acuerdo al movimiento parabólico. Entonces, de acuerdo al movimiento parabólico, ¿cómo trazamos ese diagrama de desplazamiento? Entonces, aquí ustedes observan en la diapositiva, en la parte derecha, cómo construimos precisamente esta curva, ¿cierto? Entonces, esa curva la vamos a construir a partir de tomar una ordenada y una abscisa, ¿cierto? Pero aquí viene la condición de trazar ese plano cartesiano. En la abscisa vamos a definir el movimiento de la leva, ¿cierto? Por eso aquí tenemos el ángulo θ. Ese movimiento de la leva debemos distribuirlo en función de el intervalo de tiempo que es el arco de rotación total de la leva, ¿sí? Entonces, aquí en este caso, si tenemos todo el ciclo del movimiento de la leva, pues serían 360 grados. Pero podemos también analizar parte del ciclo del movimiento de la leva que puede estar en un rango de beta, ¿cierto? Donde nos están definiendo que en ese movimiento, en esa parte del ciclo de movimiento de la leva está teniendo un movimiento de tipo parabólico y vamos a construir ese diagrama de desplazamiento. ¿Cómo lo construimos? Entonces, en la abscisa, ¿sí? Bueno, antes de construir eso, ¿qué información necesitamos conocer? Entonces, necesitamos conocer el ángulo de inicial, es decir, de la leva, del ciclo de movimiento, menos el ángulo final de la leva y ese diferencia es el intervalo del ángulo beta que observamos en la gráfica. ¿Sí? Esa es la información que necesitamos conocer. A su vez, ¿qué más necesitamos conocer? Necesitamos conocer cuál es el desplazamiento del seguidor. Entonces, el desplazamiento del seguidor pues, va a tener un desplazamiento inicial menos un desplazamiento final y eso me va a definir lo que es el desplazamiento del seguidor para ese ciclo de movimiento de la leva. Entonces tenemos ese ciclo de movimiento de la leva que es beta y en ese ciclo de movimiento de la leva el seguidor se va a desplazar una longitud L. Entonces aquí en la abscisa vamos
a distribuir en partes iguales el ciclo de funcionamiento de la leva. Cuando hablamos de partes iguales, entonces, por ejemplo, si beta corresponde a 180 grados, ¿sí? Entonces, 180 grados lo distribuimos en 5 partes. Puede ser distribuido en 4 partes, puede ser distribuido en 5, puede ser distribuido en 6, puede ser distribuido en 7, distribuido en 8 partes. Lo importante es tener un rango de partes a 12 partes ni inferior a 4 partes. Tenemos más de 12 distribuciones, pues nos va a generar una complicación porque vamos a tener muchos puntos de trazo como tal, ¿sí? Entonces, la idea es tener un punto de distribución que sean entre 6 a 8 partes. Entonces, aquí tenemos, puede ser entre 4, 5, 6, 7 u 8 partes, que es lo recomendable. Aquí tenemos 5 partes. Entonces, si el ángulo beta es de 180 grados, significa que si la vamos a distribuir en 5 partes, entonces dividimos 180 en 5, nos daría aproximadamente ¿cuánto nos daría esa distribución? 180 nos daría 36 grados. ¿Qué significa? Entonces, en la sisa nosotros vamos a graficar en una longitud. Entonces, vamos a decir que en una longitud de 15 centímetros o 10 centímetros vamos a graficar 180 grados. Y para hacer una distribución de 5 partes, donde cada parte va a tener 36 grados, entonces hacemos una regla de 3. Si para 180 grados son 10 centímetros, para 36 grados, ¿a qué dimensión me corresponde? Y de esa manera trazamos la distribución de 5 partes. ¿Sí? Entonces, una vez distribuyamos esas 5 partes, nos vamos para la ordenada. En la ordenada vamos también a distribuir en el mismo número de partes. Entonces, si vamos a distribuir, si distribuimos en la sisa en 5 partes, en la ordenada vamos a distribuir en 5 partes iguales. No significa que vamos a distribuir en una misma dimensión de magnitud, sino en partes iguales. Entonces aquí, si el desplazamiento fueron 40 centímetros, entonces los 40 centímetros yo lo grafico y digo que 40 centímetros me equivalen a 40 milímetros, y los 40 milímetros los voy a distribuir en 5 partes, es decir, cada 8 milímetros voy a distribuir. Entonces, una vez distribuyamos las 5 partes en la ordenada y 5 partes en el ciclo de movimiento de la leva, trazamos unas imágenes, ¿sí?, al final del movimiento de la leva, que es en la posición 5. Trazamos las imágenes de las 5 partes respectivas, ¿sí? Es decir, aquí trazamos estas imágenes ¿están observando? Entonces se trazan esas imágenes
Entonces trazamos las imágenes. Ahora tenemos que buscar unos puntos de intersección. ¿Cómo encontramos esos puntos de intersección? Entonces, los puntos de intersección vamos a trazar desde el punto de origen, es decir, en la intersección de la abscisa y la ordenada, a partir del punto de origen vamos a trazar rectas, rectas que nos van a permitir unir el origen con cada una de las imágenes. Le vamos al punto 2. Ahí vamos al punto 3, que son las imágenes. Vamos al punto 4. La imagen 4. Y la llevamos al punto 5. ¿Sí me están escuchando? Sí, señor. Ok, entonces esas rectas que trazamos desde el origen hasta las imágenes de esa distribución nos van a permitir encontrar puntos de intersección. ¿Cómo encontramos esos puntos de intersección? Entonces los puntos de intersección los encontramos prolongando, ¿cierto? Desde la abscisa hasta que nos corte la recta que hemos trazado a la imagen 2. Ahora nos ubicamos en la página, en la punto 3, lo llevamos a la imagen del punto 3, lo llevamos de el punto 4 a la imagen del punto 4 y lo llevamos del punto 5 a la imagen del punto 5. Entonces, esos puntos de intersección nos van a permitir precisamente trazar esa curva que tenemos ahí, ¿sí? Trazar esa curva que tenemos ahí. Esa curva va a ser el diagrama de desplazamiento para el mecanismo de leva que vamos a tener para un movimiento parabólico, ¿sí? Entonces, esta curva que hemos trazado aquí nos va a permitir tener como insumo para trazar el perfil de la leva cuando apliquemos el procedimiento del perfil de la leva. Entonces, la dimensión que obtenemos desde el punto 1, 1', 2, 2', 3, 3', 4, 4', 5, 5', es información que vamos a llevar para la construcción del perfil de la leva. Entonces, ese perfil de la leva, cuando veamos el procedimiento de cómo construir el perfil de la leva, ¿no? Vamos a recordar cómo llevamos esa información al respecto. Cómo llevamos esa información al respecto. Entonces, preguntas con respecto a cómo construir el diagrama de desplazamiento para un mecanismo que me genera velocidades bajas, menores a 1000 revoluciones por minuto, que utilizamos una curva de movimiento parabólico. ¿O está entendido?
Profe, supongo que para más exactitud podríamos distribuir la gráfica entre más valores de Claro, beta. perfecto, sí. O sea, como les comentaba, si hacemos una distribución de 10 partes, pues la curva nos va a dar más ajustadita, ¿cierto? Entre menos puntos tengamos de distribución, pues va a estar más dispersa. Entonces, pues tampoco es conveniente trazar muchos puntos porque se vuelve un procedimiento muy prolongado. Entonces, lo recomendable, pues podemos manejar entre 6 u 8 distribuciones que nos dan una buena precisión. Bien, Listo, profe. ok. Entonces, para un mecanismo de leva que gira a velocidades por debajo de los 1000 revoluciones por minuto, siempre nos vamos a referenciar a una curva base de movimiento parabólico. ¿Y cómo construimos el diagrama de desplazamiento para una curva base de movimiento parabólico? Pues de acuerdo al procedimiento que se acabó de explicar, construimos el diagrama de desplazamiento. Ese diagrama de desplazamiento nos lo pueden dar como nos dieron la expresión que les registré anteriormente, que donde el desplazamiento del seguidor va a estar en función de una constante por la posición de la leva al cuadrado más otra constante por la posición de la leva más una constante 3. Entonces nos pueden dar esa información o nos las pueden decir que cuando la leva ha girado tanto ángulo, el seguidor se ha desplazado tantos centímetros, ¿cierto? Y aquí estamos hablando de una ley, de un mecanismo de leva cuando la leva está girando y el seguidor se está desplazando. Bien. La otra curva base más usual que podemos utilizar es para un movimiento armónico simple en el cual nos está indicando que el mecanismo de leva va a tener velocidades de rotación mayores a 1000 revoluciones por minuto. ¿Eso qué significa? Entonces aquí tenemos un mecanismo de leva que nos va a soportar una mayor rotación que el anterior mecanismo, ¿cierto? Entonces, en esos casos, vamos a generar la siguiente expresión, donde nos dan una expresión del desplazamiento del seguidor que va a ser igual al desplazamiento total del seguidor sobre 2 que multiplica a 1 menos el coseno de pi multiplicado por teta sobre el ángulo beta.
Entonces, esta expresión que ustedes observan ahí es la expresión que nos permite utilizarla para un movimiento armónico simple, es decir, cuando un mecanismo de leva tiene velocidades de rotación mayores a 1000 revoluciones por minuto. Entonces, utilizamos esta expresión, que es la longitud total del seguidor sobre 2 multiplicado por 1 menos coseno de pi por el ángulo teta. El ángulo teta es todo el ciclo del movimiento de la leva sobre el ángulo beta, que es la franja del análisis cinemático que estamos haciendo para un movimiento armónico simple. Entonces, esa es la otra curva base más usual utilizada para el análisis cinemático de mecanismos de leva. Entonces, con respecto a esa curva de movimiento armónico simple, ¿cómo construimos el diagrama de desplazamiento? Entonces, vamos a mirar cómo construimos el análisis, el diagrama de desplazamiento. Entonces, ¿están observando la diapositiva? Para un diagrama de desplazamiento armónico simple. Sí, señor. Ok. Entonces, ¿cómo construimos precisamente ese diagrama de desplazamiento para un movimiento armónico simple? Entonces, ¿qué información necesitamos? Entonces, la información que necesitamos va a estar referenciada precisamente en los mismos parámetros que hemos definido anteriormente en la anterior curva. Es decir, el ángulo, la posición inicial de la leva, ¿cierto? Que va a estar referenciada desde un ángulo inicial a un ángulo final, y eso nos va a dar el intervalo del ciclo del movimiento de la leva para un movimiento armónico simple. Y de la misma manera necesitamos conocer cuál es el desplazamiento del seguidor, ¿cierto? El desplazamiento del seguidor va a estar de un desplazamiento inicial hasta un desplazamiento final para ese intervalo del ciclo de la leva, que lo podemos definir como un desplazamiento igual a L. Entonces, una vez conociendo esa información, trazamos la ordenada y la abscisa, ¿sí? Y vamos a graficar. Entonces, ¿qué condiciones tenemos? En la abscisa vamos a distribuir en partes iguales el ciclo de movimiento de la leva. Si durante todo el ciclo de movimiento de la leva, es decir, si son los 360 grados del giro de la leva, todo su ciclo tiene un movimiento de tipo armónico simple, pues vamos a graficar los 360 grados. Pero si nos dicen que solamente en un tercio, en el 50% del ciclo de movimiento o en el 60% del ciclo de movimiento se presenta un movimiento armónico simple, pues solamente vamos a graficar ese intervalo con un movimiento armónico simple. Entonces, en este caso, el intervalo va a estar definido por el ángulo teta,
Y aquí ponemos el ejemplo como lo colocábamos en el movimiento parabólico, es decir, si beta son 180 grados, entonces en una recta que hemos graficado, podemos decir que en 10 centímetros vamos a graficar 180 grados. Para graficar 30 grados, que si lo vamos a distribuir en 6 partes iguales, es decir, 180 distribuido en 6 partes iguales, es decir, cada 30 grados, ¿a qué me corresponde? ¿A qué longitud me corresponde? Entonces, hacemos esa regla de 3 y definimos la magnitud de los 30 grados para que me corresponda el ciclo del movimiento de la leva en 180 grados y lo distribuimos en 6 partes iguales. Eso en la abscisa graficamos la leva, el ciclo de movimiento de la leva. En la ordenada conocemos el desplazamiento del seguidor para el ciclo de movimiento de la leva. En este caso, el ciclo de movimiento de la leva es beta y el desplazamiento del seguidor es L. Ese L, entonces vamos a trazar una media circunferencia de diámetro desplazamiento del seguidor, es decir, con radio L medios. Trazamos esa media circunferencia, ¿sí? Media circunferencia con radio L medios y sobre esa media circunferencia vamos a distribuir en el mismo número de partes que distribuimos la abscisa, que es el ciclo de movimiento de la leva. Entonces, si aquí la abscisa la distribuimos en 6 partes iguales, esta media circunferencia vamos a distribuirla en 6 partes iguales. Entonces, si tenemos media circunferencia y la distribuimos en 6 partes iguales, es decir, 180 grados, es decir, cada 30 grados vamos a distribuirla. Entonces, distribuimos esa media circunferencia cada 30 grados, ¿sí? Posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, posición 5, posición 6, perdón, respectivamente. Entonces, trazamos, una vez hemos distribuido de la posición 1, posición 2, posición 3, trazamos líneas paralelas a la abscisa, ¿sí? Entonces, 1, 2, la posición 3, la posición 4, la posición 5 y la posición 6. ¿Cómo encontramos los puntos de intersección? Pues entonces levantamos líneas perpendiculares a la abscisa y donde intersecten las rectas horizontales que hemos trazado, ¿sí? Trazamos la recta 1. Entonces, esa recta 1, entonces levantamos esa perpendicular de 1 y intersectamos esa recta, la llevamos del punto 2, intersectamos la otra recta, la intersectamos del punto 3 y la llevamos a la intersección, intersectamos del punto 4, intersectamos la recta 4, levantamos del punto 5 y lo intersectamos con la recta 5 y del punto 6 a la recta 6. Y ahí encontramos los puntos de intersección respectivos, ¿sí? Entonces vamos a encontrar el punto 1', el punto 2', el punto 3', el punto 4', el punto 5' y el punto 6'. Entonces, esos puntos 1', 2', 3', 4', 5' y 6' son los puntos de intersección que nos van a permitir trazar la curva del diagrama de desplazamiento para un mecanismo de leva
que utilizamos una curva base de movimiento armónico simple. ¿Por qué utilizamos una curva base de movimiento armónico simple? Porque es un mecanismo que está generando velocidades de rotación de la leva por encima de los 1000 revoluciones por minuto hasta 6000 revoluciones por minuto, que son velocidades intermedias. Entonces podemos utilizar ese tipo de curva de movimiento armónico simple para construir el diagrama de desplazamiento de ese mecanismo de leva y posteriormente trazar el perfil de la leva. Entonces, unimos todos estos puntos desde el punto 0, pasando por el punto 1, por el punto 2, por el punto 3, por el punto 4, por el punto 5 y por el punto 6. ¿Eso qué significa? Que cuando la leva ha girado y está en la posición 1, el seguidor llegó a la posición 1'. Cuando la leva ha girado a la posición 2, el seguidor está en la posición 2'. Cuando la leva pasó a la posición 3, el seguidor está en la posición 3'. Cuando la leva está en la posición 4, el seguidor llegó a la posición 4'. Cuando la leva está en la posición 5, el seguidor llegó a la posición 5'. Y cuando la leva llegó a la posición 6, que es su ciclo final de intervalo de movimiento, el seguidor llegó a la posición 6, que es el desplazamiento máximo del seguidor para ese intervalo de movimiento de la leva. Entonces, aquí utilizamos ese movimiento, esa curva usual de movimiento armónico simple como referencia para construir el diagrama de desplazamiento de la leva y posteriormente construir el perfil de la leva. Entonces, ese es otro curva base usual que se debe aplicar cuando nos planteen que vamos a utilizar o vamos a diseñar un mecanismo que tiene velocidades intermedias, ¿cierto? Nos pueden decir que tenga velocidad intermedia, entonces ya sabemos a qué tipo de curva de movimiento, en este caso movimiento armónico simple, que debemos aplicar para construir el diagrama de desplazamiento. ¿Preguntas sobre esta diagrama, construcción del diagrama de desplazamiento para un movimiento armónico simple? No, señor. No, todo totalmente entendido. Bueno, lo importante es que toda esta información que estamos dando la recuerden una vez lleguemos de vacaciones, es decir, el próximo año, que regresamos, creo que el 20, con ustedes nos encontramos el 20 porque entramos el 14, ¿no? Jueves 14, entonces nos encontraríamos el jueves 14. Se iniciarían, entonces, para que vayan recordando y no se les olvide en este corto tiempo de vacaciones. Bien, entonces continuamos. Entonces, cuando tenemos mecanismos de levas que giran a altas velocidades de rotación, es decir, por encima de los 6000 revoluciones por minuto, 6000, 10000 revoluciones por minuto, entonces vamos a utilizar una curva de referencia de movimiento cicloidal. ¿Sí? Esa curva de movimiento cicloidal se aplica para mecanismos de leva que giran a velocidades mayores de 6000 revoluciones por minuto. Es decir, altas velocidades de rotación.
Entonces, cuando nos dicen diseñemos un mecanismo para altas velocidades de rotación, ya debemos tenerlo muy clarito que nos vamos a referenciar en un movimiento de tipo cicloidal. Y cuando hablamos de un movimiento de tipo cicloidal, entonces podemos plantear la siguiente expresión, donde el desplazamiento del seguidor va a estar en función de el desplazamiento en el ciclo de movimiento de la leva, del seguidor en el ciclo de movimiento de la leva, el ángulo θ, que es el ciclo total de movimiento de la leva, sobre el ciclo o la franja del giro del movimiento de la leva para este tipo de movimiento cicloidal, menos 1 dividido en 2 pi vamos a colocarlo aquí para que quede más claro. 1 sobre 2 pi multiplicado por el seno de 2 pi multiplicado por el ángulo θ dividido en el ángulo beta. Y cerramos toda esta expresión. Entonces, ahí tenemos la expresión de el movimiento del seguidor en función del ciclo de movimiento de la leva para un movimiento de tipo cicloidal. Entonces, el desplazamiento del seguidor lo podemos determinar como la longitud del desplazamiento del seguidor multiplicado por el ángulo θ sobre el ángulo beta, es decir, cuando el ángulo θ y el ángulo beta son iguales, pues lógicamente vamos a tener que el seno de 2pi, ¿cuánto nos dará el seno de 2pi? 2pi es ¿cuánto? 360 grados. Y el seno de 360 grados significa que el seno de 0 grados, ¿cuánto nos da? 0. 0. Entonces significa que el seguidor va a tener la longitud, el desplazamiento total, ¿cierto? Que y va a ser igual a L, ¿cierto? Y así lo podemos interactuar para diferentes rangos de ciclo del movimiento de la leva. Entonces, beta puede estar en un rango desde 0 hasta 360 grados. Y de la misma manera nosotros podemos generar la derivada para determinar la velocidad y para determinar la aceleración respectivamente. Entonces, con esa expresión vamos a revisar cómo construimos el diagrama de desplazamiento. Cómo construimos el diagrama de desplazamiento para un movimiento de tipo cicloidal. Entonces, ¿están observando ahí la diapositiva para un movimiento cicloidal? Sí, señor. Ok. Entonces, para el movimiento cicloidal, ¿qué información importante necesitamos? Entonces, la misma información que hemos venido comentando, es decir, el intervalo del giro de la leva, que va a estar desde un ángulo inicial hasta un ángulo final, que va a ser el ángulo
que va a ser el ángulo beta, que va a ser el ángulo beta. Y otro insumo importante es conocer cuál es el desplazamiento del seguidor. El desplazamiento del seguidor pues, va a ir desde una posición inicial hasta una posición final, que eso nos va a dar el desplazamiento del seguidor. Y eso es igual al desplazamiento del seguidor. Entonces, con esa información y con la información adicional que nos dicen que es un mecanismo de leva que va a girar a altas revoluciones, cuando hablamos de girar a altas revoluciones va a estar por encima de 6.000, 10.000 revoluciones por minuto, y ahí tenemos que referenciarnos para construir el diagrama de desplazamiento en un movimiento de tipo cicloidal. Entonces, ¿cómo construimos el diagrama de desplazamiento para un movimiento cicloidal? Entonces, partimos de las coordenadas de un plano cartesiano, una abscisa y una ordenada, donde en la abscisa vamos a graficar el ciclo de movimiento de la leva. Ese ciclo de movimiento de la leva nos va a permitir identificar cuando la leva está generando altas velocidades de rotación, y ese es el intervalo que vamos a graficar. Entonces, ese intervalo lo vamos a distribuir en un número de partes iguales. Entonces, por ejemplo, si ese intervalo beta son 180 grados y lo vamos a distribuir en 6 partes, significa que cada segmento, volvemos y hacemos la regla de 3, y en 10 centímetros graficamos 180 grados, en 30 grados, ¿a qué magnitud corresponde? ¿Cierto? Entonces nos daría una dimensión haciendo una regla de 3, y distribuimos en 6 partes iguales el ciclo de movimiento. Una vez distribuimos esa abscisa, que es en el ciclo de movimiento de la leva, vamos a determinar el desplazamiento máximo del seguidor. El desplazamiento máximo del seguidor ya lo conocemos. Si no lo conocemos, pues lo calculamos por la expresión que hemos mencionado anteriormente, ¿cierto? En función del ángulo beta y del ciclo total del movimiento de la leva. Entonces, ahí determinamos el desplazamiento del seguidor, en este caso el desplazamiento L, para ese ciclo de movimiento de la leva. Con esa dimensión vamos a determinar este valor de R. Ese valor de R, ¿sí?, va a ser igual al desplazamiento del seguidor sobre 2pi. Ese R es el radio de la circunferencia que vamos a construir. ¿En dónde podemos construir la circunferencia? La podemos construir en el punto final donde interceptamos el desplazamiento máximo del seguidor con el ciclo final del movimiento de la leva. O la podemos construir en el inicio del punto 0, 0. En ambos puntos los podemos construir. Entonces vamos a construirla en el punto final, donde tenemos la intersección del desplazamiento final del seguidor y el punto final del ciclo de la leva para un movimiento armónico, para un movimiento cicloidal, perdón. Trazamos una circunferencia de radio R. Ese radio R, ¿cómo lo calculamos? Con la dimensión del desplazamiento del seguidor, que es L, para ese ciclo de movimiento de la leva, sobre 2pi. Entonces, con ese radio, trazamos una circunferencia. Tenemos 360 grados de circunferencia, que tenemos que distribuirla en
en 6 partes iguales, ¿cierto? Esa circunferencia la vamos a distribuir en 6 partes iguales, es decir, la circunferencia tiene 360 grados distribuido en 6 partes iguales, nos daría cada 60 grados vamos a distribuir esa circunferencia. ¿Y a partir de dónde? Entonces, de la intersección de la circunferencia con una recta paralela que nos intersecte el inicio. Si fuera la circunferencia aquí en el origen, entonces sería con la abscisa la intersección en la abscisa, ¿sí? Y nos genera la circunferencia. Entonces, por ejemplo, si lo hubiéramos trazado aquí, la trazamos acá, entonces si la trazamos aquí en el origen, entonces el punto de inicio estaría en este punto. Estará aquí el punto de inicio. Y a partir de este punto, pues distribuimos cada 60 grados. Entonces, 60 grados, la posición 1, en el ángulo 120, posición 2, en el ángulo 180, posición 3, en el ángulo 240, posición 4, en el ángulo 300, posición 5 y en el ángulo 360, posición 6. Una vez hayamos distribuido esa circunferencia de radio R, que es igual a desplazamiento del seguidor sobre 2pi de acuerdo al ciclo de movimiento de la leva, vamos a trazar los puntos que hemos distribuido la circunferencia y los proyectamos en la ordenada. Es decir, el punto 1 lo llevamos a la ordenada, ¿sí? Nos da acá. El punto 1 lo proyectamos a la ordenada, nos da aquí. El punto 2 de la misma manera lo proyectamos a la ordenada, nos da aquí. El punto 3 lo proyectamos a la ordenada, nos da acá. El punto 4 lo proyectamos a la ordenada, nos da aquí. El punto 5 lo proyectamos a la ordenada, nos da aquí. Y el punto 6 lo proyectamos a la ordenada. Con esos puntos, ¿qué hacemos? Entonces, esos puntos nos va a permitir que tracemos unas rectas paralelas a la recta que vamos a trazar desde el origen hasta el punto final del movimiento de la leva con el seguidor. Entonces, esa recta que va desde el origen hasta el punto final, en este caso desde el punto 0 hasta el punto B, vamos a trazar rectas paralelas, ¿sí? Que es la recta que sale desde este punto, que son rectas paralelas. La otra recta sale desde este punto
así. ¿Y para qué nos sirven esas rectas? Entonces ahora vamos a encontrar puntos de intersección. Esos puntos de intersección los encontramos. Entonces el punto 0, 0 va a quedar aquí. El punto 1, levantamos una perpendicular a la abscisa y donde nos intersecte esa recta encontramos un punto de intersección. Lo mismo desde el punto 2 de la abscisa, levantamos ese punto y intersectamos la recta 2, ¿cierto? Que es la que está aquí. Ahora hacemos lo mismo desde el punto 3, levantamos el punto 3 y buscamos la recta que está con el punto 3, que la tenemos aquí. De igual manera, nos ubicamos en el punto 4 y buscamos la recta que hemos trazado paralela desde el punto 4. Desde el punto 5 y buscamos la recta que hemos trazado paralela desde el punto 5 y el punto 6 buscamos la recta paralela que hemos trazado desde el punto 6, ¿sí? Que hemos prolongado. Entonces, esos puntos de intersección que hemos obtenido en una primera etapa aquí, la segunda etapa está acá, el otro punto está acá, el otro punto está aquí, el otro punto está aquí, con un punto de intersección que hemos tenido, y el último punto acá. Es decir, vamos a llamar este el punto 1', el punto 2', el punto 3', el punto 4' y el punto 5'. Y aquí tenemos el punto 6'. Entonces los puntos 1, 2', 3', 4', 5' y 6' son los puntos de intersección que nos van a permitir construir, al unirlos, unir el punto 0 con el punto 1', con el punto 2', con el punto 3', 4', 5' y 6', construimos el diagrama o la curva de desplazamiento para un mecanismo de leva que gira a altas velocidades de rotación y que está referenciado con respecto a un movimiento tipo cicloidal. Entonces ahí construimos ese diagrama de desplazamiento. ¿Para qué nos sirve ese diagrama de desplazamiento? Entonces, las distancias que vamos a tomar desde el punto 1, 1', desde el punto 2, 2', desde el punto 3, 3', desde el punto 4, 4', desde el punto 5, 5', desde el punto 6, 6', son distancias que vamos a llevarlas cuando construyamos el perfil de la leva, ya sea para una leva céntrica, una leva excéntrica o una leva que está girando y un seguidor que está girando. Entonces, cuando apliquemos ese procedimiento, van a recordar ustedes de dónde vamos a sacar la información de los diagramas de desplazamiento para poder construir el perfil de la leva de acuerdo al tipo de mecanismo. Si estamos hablando de un mecanismo de leva que en una primera etapa debe identificarse si es un mecanismo de leva para bajas velocidades, para velocidades intermedias o altas velocidades, y a su vez indicarnos si es un mecanismo de leva que está para una leva céntrica, una leva excéntrica o una leva que está girando y un seguidor que está oscilando.
Entonces, de esa manera, dejamos planteado cómo se construyen los diagramas de desplazamiento para que una vez regresemos de vacaciones, conocer el procedimiento para construir el perfil de las levas y saber para qué utilizamos esta información que estamos presentando en el día de hoy. Preguntas, inquietudes al respecto. ¿Alguna inquietud? ¿O todo está entendido? Bueno, entonces, una vez hemos generado esos diagramas de desplazamiento, lo que pretendemos precisamente es construir precisamente un diagrama de desplazamiento, ¿cierto? Para todo el ciclo de movimiento de la leva. Y esos diagramas de desplazamiento, pues, en la próxima clase vamos a mirar cómo construimos el diagrama de desplazamiento ya con una información precisa de un movimiento cinemático de un mecanismo de leva. Bien, bueno, entonces, por ahora vamos a dejar el tema de levas aquí y les voy a ilustrar sobre la actividad que queda asignada para cuando regresemos de clases. Cuando regresemos de clases, los estudiantes deben presentarla y sustentarla en grupos de 3. Entonces, habíamos quedado que hoy ya tenían conformados los grupos para esa actividad. Entonces, les pregunto si ya los tienen conformados. ¿Los escucho? Por mi parte, por nuestra parte, sí, profe. Bueno, entonces, si ya los tienen conformados, entonces, los que no lo hayan conformado, por favor, necesito que los conformen para que una vez regresemos de vacaciones, podamos tener la actividad que les voy a ilustrar completa. ¿Alcanzan a leer el documento? Sí, señor. Bueno, entonces les voy a leer. Entonces, ¿la actividad en qué consiste? Entonces, el trabajo consiste en darle solución a ese entrenador de tenis, ¿cierto? Ese entrenador de tenis requiere un mecanismo de barras articuladas que le permita servir pelotas de tenis para las prácticas del tenis. Es decir, el entrenador en su cancha de tenis pues va a tener diferentes personas formándolos para que puedan elevar su nivel y coger práctica en el tenis. Pero lógicamente él no va a tener todo el tiempo para estar ahí en la cancha frente a los practicantes mandándole la pelota. Entonces él requiere de un dispositivo que debe disparar una serie de pelotas de tenis de tamaño estándar desde un lado de una cancha de tenis hasta la red, es decir, la pelota debe pasar por encima de la red de manera que caigan y reboten dentro de cada una de las 3 áreas de la cancha. Ustedes saben que la cancha de tenis, en el área contigua a la red, hay 2 cuadritos, ¿cierto? Y en la parte posterior de esos cuadritos está una franja completamente rectangular. Entonces puede caer en cualquiera de esas 3 áreas. Debe la pelota caer
y una vez que la pelota caiga, el practicante debe estar dispuesto a responder. Entonces, el entrenador de tenis requiere un dispositivo de mecanismo de barras articuladas que le suministre esa pelota de tenis de forma permanente hacia el practicante de tenis, y el mecanismo debe funcionar de manera continua. Entonces, ese es el planteamiento. ¿Qué deben hacer los estudiantes? Entonces, los estudiantes se deben agrupar en 3 estudiantes. El día 28 de enero del 2021 a las 12 del día deben sustentar precisamente ese trabajo. Cada grupo lo debe sustentar. ¿Y qué deben sustentar? Entonces deben realizar la síntesis gráfica del mecanismo de acuerdo a la tarea que desarrolla el mecanismo. Entonces, ustedes primero deben definir ese mecanismo para lanzar la pelota de tenis. Me va a desarrollar una tarea de función, una tarea de trayectoria o una tarea de movimiento. Cuando definan qué tarea me van a desarrollar, ustedes aplican el método gráfico de síntesis gráfica para dimensionar el mecanismo. Y hacen la síntesis gráfica, la hacen en una diapositiva para que nos la puedan ilustrar el día 28 de enero en clase, es la sustentación. Nos ilustran cómo llegaron a esa síntesis gráfica de ese mecanismo con las dimensiones. Entonces, ese mecanismo, una vez lo hayan dimensionado, lo hayan sintetizado, lo hayan definido con la síntesis gráfica acorde a la tarea que esté desarrollando, hacen la simulación en el SolidWorks, es decir, construyen cada eslabón y hacen la simulación de ese mecanismo que también nos van a ilustrar. Entonces, la sustentación, ¿en qué va a consistir? En presentar la síntesis del mecanismo aplicando la síntesis gráfica de acuerdo a la tarea que me desarrolla el mecanismo y la simulación en el SolidWorks de ese mecanismo. Esas dos son las dos actividades que ustedes deben sustentar el 28 de enero del 2021 en grupos que está conformado por 3 integrantes de la materia. Entonces, vamos a tener 9 grupos de 3 estudiantes y un grupo de 2 estudiantes. Entonces, por favor, se ponen de acuerdo, conforman los grupos, tienen todo este tiempo en la tarde de hoy para que antes de vacaciones por lo menos quede conformados los grupos. Y durante la época de vacaciones, pues para que no se ocupen tanto, entonces por eso en la primera semana que entramos de clase no vamos a sustentar el trabajo, sino a la siguiente semana, por eso es el 28 de enero, para que los que no alcancen a terminar el trabajo lo hagan en esa semana. El parcial sobre análisis y síntesis de mecanismo y levas queda para el 4 de febrero. Una vez ingresemos de vacaciones vamos a continuar con el tema de levas para darle feliz término y vamos a hacer unas actividades relacionadas con el síntesis de mecanismos y de levas para concluir todo el tema que vamos a evaluar el 4 de febrero. Si ustedes desarrollan muy bien esta tarea del mecanismo requerido por el entrenador de tenis, ahí van a aplicar muy bien todo lo concerniente a la síntesis de mecanismo. Entonces, ese es el planteamiento, entonces ya quedan notificados de la actividad para que conjuntamente con sus compañeros que integran el grupo lo puedan desarrollar. ¿Inquietudes, comentarios al respecto? Profe, ¿ese documento está en la plataforma? No, yo le subo ese documento a la plataforma para que lo puedan consultar. De todas maneras, hoy se lo estoy ilustrando aquí en clase y más tardecito se lo subo a la plataforma para que lo puedan consultar. Profe, ¿no es necesario hacerle saber los grupos? No, el día de la sustentación me van a decir el grupo está conformado por tales y tales. Y ese día, el que tenga grupo o no tenga grupo, pues, pero lo importante, otro aspecto importante que se va a tener en cuenta en la calificación es que hayan trabajado en grupo, ¿sí?
Entonces, si llegó un estudiante solo, pues la inquietud es por qué lo está haciendo solo. Debe comunicarse con sus compañeros para interactuar. ¿Sí? Entonces, es parte también de la interacción y de la conformación. ¿Qué otra inquietud tenemos? ¿Más inquietudes, preguntas o todo está perfectamente entendido? Entonces, la recomendación es, pues vamos a tener un corto periodo de vacaciones, de pasarla en familia, siguiéndonos, continuando con los cuidados respectivos, disfrutando en familia y nos vemos el próximo año, el primer día de clases creo que es el 14 de enero, si no estoy mal, que es un jueves. Entonces iniciamos actividades y todo queda en la plataforma para que puedan consultar tanto el tema que vimos hoy como la actividad que se les ha asignado. En el transcurso de estos días les calificaré las actividades que están pendientes de calificar. La nota del parcial, del primer parcial, ya quedó registrada en la plataforma de notas. Entonces, prácticamente antes de que termine este año, queda todo actualizado con las actividades que hemos desarrollado hasta el momento. Entonces, si no hay preguntas, inquietudes, comentarios, entonces les deseo una feliz Navidad y un feliz año. Y nos vemos el próximo año iniciando actividades en el mes de enero para terminar este semestre. Listo, profe, igualmente. Profe, Felices hasta luego. fiestas. Hasta luego, profesor, igualmente. Listo, profe, hasta Bueno. luego, gracias. No, profe, hasta luego. Que la pasen muy bien en familia.